Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra reflexión se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. El texto nos dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. En este precioso pasaje, el profeta Jeremías está contando su propia experiencia con la palabra de Dios. Las primeras expresiones que se utilizan en este versículo, el verbo encontrar y el término palabras, el hebreo devarim, es una expresión que ha sido relacionada con razón con dos textos del libro Segundos Reyes. En Segundos Reyes, capítulo 22, versículo 13, se recuerda el momento cuando el libro de la ley fue encontrado en la época del rey Josías, específicamente en el año 622 a.C. Y este pasaje dice: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Ahí tenemos los dos términos comunes a nuestro pasaje en Jeremías y de igual manera en Segundos Reyes capítulo 23 versículo 2. Es propio recordar que para el profeta Jeremías las palabras de Dios, la revelación de Dios escrita, que ha sido verdad conectada con este incidente, también en su propia experiencia, nosotros podemos recordar cómo en el capítulo 1, versículo 9, Dios, cuando le hace el llamado a Jeremías, Él promete colocar su palabra en su boca. Y claro, eso nos lleva a la siguiente expresión, el término las comí, el verbo comer. Es notorio que este uso de la palabra o el verbo comer es metafórico. Y en Ezequiel capítulo 3, versículos 1 al 3, vamos a encontrar esta imagen similar a como aparece aquí en el libro de Jeremías, donde al profeta se le da un rollo para que lo coma y es dulce en su boca, pero amarga su vientre. Una imagen que va a ser retomada también en el libro de Apocalipsis capítulo 10, los versículos 9 y 10. Pero sí, apreciado amigo, en la experiencia de Jeremías, encontrar las palabras de Dios y comerla, muy bien nos recuerda lo que Dios mismo dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Un texto que fue citado aún por nuestro Señor Jesucristo en la tentación del desierto, según nos presenta Mateo en el capítulo 4. Las palabras que luego se mencionan, que al comer tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. El término para gozo en hebreo es muy fácil de aprender por todos nosotros, pues se pronuncia como nosotros tenemos una palabra en español, sazón. En hebreo la palabra sazón, así se pronuncia el término hebreo para gozo. Y esta palabra aparece en 22 ocasiones en el texto bíblico. Esta frase se va a utilizar en diferentes contextos donde el júbilo, la alegría caracteriza, ¿verdad?, el contexto. Por ejemplo, usted va a encontrar esa palabra sazón en Jeremías capítulo 31, versículo 13, donde el texto dice: entonces la Virgen se alegrará
en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Luego que la nación haya experimentado arrepentimiento y se hayan entregado de nuevo a Dios, Dios promete cambiar su lloro en gozo. En el capítulo 25, versículo 10, Dios anticipa que cuando Nabucodonosor venga y tome la ciudad, Él va a quitar el gozo de sus habitantes. Pero en este pasaje, el gozo se conecta con la experiencia de la salvación. De manera similar, el otro término que se utiliza, que es un sinónimo, simja, la palabra que se traduce como alegría. Este término se va a utilizar en muchos contextos en la Biblia para referirse a la alegría que expresó y que experimentó el pueblo de Dios cuando Dios le dio la ley, según aparece en Éxodo 19:8. Un hijo sabio trae alegría al corazón de sus padres, como presenta Proverbios capítulo 15, versículo 20. La nación de Israel se alegraba cada vez que participaba en las festividades del santuario, como presenta Nehemías capítulo 12, versículo 43. Y nosotros inclusive tenemos un canto que dice que el gozo del Señor mi fortaleza es, que traduce la misma palabra que aquí en Jeremías 15:16 se tradujo como alegría, porque es un sinónimo de gozo, y me refiero al texto de Nehemías capítulo 8, versículo 10, que termina diciendo: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Apreciado amigo, cuando la palabra de Dios la disfrutamos y la internalizamos, llega a ser una fuente de alegría y de gozo que ninguna circunstancia lo puede quitar. Y claro, Jeremías termina este texto diciendo: porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Al nosotros meditar en la palabra de Dios, experimentamos gozo y alegría. Al nosotros invocar el nombre de Dios a través de la oración y de nuestra adoración, estamos declarando con eso que pertenecemos a nuestro Dios. Pues esa combinación de invocar el nombre en Jeremías se va a utilizar como un símbolo de propiedad. Por ejemplo, en Jeremías 7:10 se utiliza en ese contexto. Y claro, eso tiene conexión con el uso de esta frase, como aparece en Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Así Jeremías va a hablar que en el pueblo de Dios que se invoca su nombre pertenece a Dios, como aparece en Jeremías 14:9. Apreciado amigo, Dios espera cada día el momento y el encuentro contigo y conmigo. Es único que esa combinación de gozo y alegría en Jeremías se va a utilizar además para hablar del día de las bodas. Cada uno de nosotros recordamos el gozo y la alegría que se irradia en una celebración de bodas. Yo recuerdo mi propia experiencia y aún puedo ver los ojos brillantes de mi preciosa esposa y a la vez el gozo que irradiaba mi rostro. Apreciado amigo, cuando tú y yo nos encontramos con Jesús al estudiar su palabra y al hablar con Él a través de la oración, Dios promete cambiar nuestra tristeza en alegría. Que en este día tú y yo disfrutemos de esa experiencia al estudiar la palabra de Dios, que podamos hallarla y que sea gozo y alegría en nuestro corazón. Que Dios te bendiga. El gozo de Dios fuerza me da, Él me sustenta.